Mis manos, arrugadas por el tiempo pero firmes, sostenían la regadera mientras el agua danzaba sobre las hojas de mis orquídeas. Era una tarde tranquila, de esas que se deslizan suavemente hacia el crepúsculo, y el aroma a tierra húmeda llenaba mi pequeño invernadero. La paz era casi palpable, una melodía silenciosa que yo, Paulina, de 86 años, había aprendido a apreciar con cada fibra de mi ser. Mis pensamientos vagaban, recordando los días en que este lugar era un bullicio de risas y pasos. Cuando mi casa era el epicentro de la vida familiar. Cada pétalo de orquídea, cada hoja verde, era un testimonio de la vida que había cultivado con paciencia y amor. Eran mi consuelo, mi pequeño universo de belleza y orden en un mundo que a menudo parecía caótico. Nunca imaginé que, en medio de tanta serenidad, se gestaría la tormenta más grande de mi existencia, una que pondría a prueba cada fibra de mi ser y me obligaría a desenterrar una fuerza que creía perdida, una astucia que el tiempo había adormecido pero no extinguido. Fue entonces, en medio de esa quietud, que un sonido discordante me arrancó de mis divagaciones. Un zumbido, apenas perceptible, proveniente del pequeño estudio de mi nieto, Adrián. Él no estaba en casa, había salido con Jimena, su compañera, y yo había asumido que el estudio estaba vacío. La curiosidad, esa vieja amiga que nunca me ha abandonado, me impulsó a acercarme. La puerta estaba entreabierta, y el zumbido se hizo más claro, era su teléfono, vibrando sobre el escritorio. Una notificación, quizás. No era mi costumbre husmear, pero algo en el aire, una punzada de inquietud, me hizo dudar. Y luego, un clic. El sonido de una grabación de voz que se activaba automáticamente. Una sensación helada me recorrió la espalda, un presentimiento oscuro que me advertía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría mi vida para siempre, desvelando una verdad que preferiría no haber conocido, una verdad que rompería mi corazón en 1000 pedazos. Me quedé inmóvil, la regadera aún en mis manos, mientras las voces de Adrián y Jimena llenaban el silencio. Eran susurros al principio, luego palabras claras, frías, calculadoras. Hablaban de mí, de mi casa, de un plan. Mi corazón, que había latido con tanta calma momentos antes, ahora galopaba desbocado, un tambor de angustia en mi pecho. Escuché cómo Adrián explicaba a Jimena que yo era una carga, un estorbo para sus planes. Hablaban de declararme incapaz. De vender la casa, mi hogar, el refugio que Paul y yo construimos con tanto amor, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Mencionaron deudas, una vida de lujos que no podían sostener, y como mi presencia, mi existencia, era un obstáculo para su futuro. Jimena, con una voz que antes me parecía dulce y meliflua, ahora sonaba afilada, como un cuchillo, sugiriendo formas de acelerar el proceso, de convencerme, de manipularme. Cada palabra era una puñalada, un eco de la ingratitud que nunca imaginé que habitaría en el corazón de mi propio nieto, a quien había criado desde niño, a quien había dado todo lo que tenía, incluso más de lo que a veces podía permitirme. La traición no era solo un acto, era la demolición de mi mundo, la destrucción de mi fe en aquellos a quienes más amaba. El agua de la regadera se derramó sobre mis pies, pero no lo sentí. Mis sentidos estaban embotados por la magnitud de la traición. Mi mente estaba en un torbellino, reviviendo cada momento en que había sacrificado mis propios deseos por el bienestar de Adrián. Las noches sin dormir cuando estaba enfermo, los ahorros que invertí en su educación, la casa que abrí para él y Jimena cuando no tenían a dónde ir, ofreciéndoles un techo y un refugio sin pedir nada a cambio. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo no vi las señales, las miradas furtivas, los susurros que ahora cobraban un sentido tan cruel y devastador? La traición no era solo un acto, era una demolición lenta de todo lo que yo creía que era mi vida, mi familia, mi legado. Era la confirmación de que, para ellos, yo era solo una propiedad, un recurso a ser explotado y luego descartado, como un mueble viejo que ya no sirve, una reliquia sin valor sentimental, un estorbo en su camino hacia la riqueza fácil. La grabación continuó, y escuché a Adrián hablar de un abogado, de papeles que me harían firmar, de una residencia para ancianos que sería mi nuevo hogar. Un lugar donde, según él, estaría bien cuidada y sin preocupaciones. Pero yo sabía que esas palabras eran un eufemismo para, fuera de su camino, para deshacerse de mí de la manera más conveniente para ellos. La voz de Jimena se unió a la de Adrián, riendo suavemente, con una risa hueca y cruel, como si todo fuera un juego, una estrategia brillante para asegurar su futuro a costa del mío. Mencionaron la hipoteca, los gastos de la casa,
como si yo no hubiera sido la única en mantenerla a flote durante décadas, con mi pensión y mis pequeños trabajos de costura. Hablaban de mi fragilidad y de mi edad avanzada, como si fueran enfermedades, excusas para despojarme de mi autonomía, de mi dignidad, de mi propia identidad. El aire se volvió denso, pesado con la verdad que se revelaba. La Paulina ingenua, la abuela amorosa que creía en la bondad de su nieto, se desvanecía con cada palabra, como una fotografía antigua que se desvanece con el sol. En su lugar, emergía una mujer con el corazón roto, sí, pero con una claridad aterradora, una determinación que nunca antes había sentido con tanta fuerza. No había espacio para la duda, para la interpretación. Sus intenciones eran cristalinas, y su crueldad, innegable. Apagué la grabación, pero no la borré. La dejé allí, como un recordatorio constante de la oscuridad que se había anidado en mi propia casa, en el seno de mi propia familia. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de indignación y una determinación férrea. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Y qué haría yo ahora con esta verdad que me quemaba el alma? Si alguna vez han sentido una traición, déjenme un comentario, suscríbanse y denle a me gusta, para que sepan que no están solos. La conmoción inicial dio paso a una frialdad calculada. Mi mente, que muchos creían nublada por la edad, comenzó a trabajar con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma. No habría confrontación, no de inmediato. Eso sería darles la ventaja, revelar mis cartas antes de tiempo. Ellos esperaban a la abuela frágil y llorosa, la que se desmoronaría ante la primera señal de adversidad. Pero la Paulina que escuchó esa grabación no era la misma que regaba orquídeas minutos antes. Era una Paulina forjada en el dolor, en la pérdida, en la resiliencia de 86 años vividos con intensidad, con cicatrices que contaban historias de superación. La venganza, pensé, es un plato que se sirve frío, y yo tenía todo el tiempo del mundo para enfriarlo a la perfección, para que cada bocado fuera amargo para ellos, para que sintieran el peso de su propia maldad, el sabor de su propia hipocresía. Los días siguientes fueron un juego de apariencias, una farsa cuidadosamente orquestada. Sonreía, asentía, escuchaba sus sugerencias sobre cómo mejorar la casa o simplificar mi vida. Cada vez que Adrián o Jimena mencionaban algo sobre mi futuro, sobre la venta de la casa o mi posible traslado, yo respondía con una dulzura que rozaba la ingenuidad, una voz suave que ocultaba el volcán en erupción dentro de mí. Oh, de verdad. Qué buena idea, mi amor. Déjame pensarlo. Mientras tanto, mis ojos observaban, mis oídos escuchaban, y mi mente registraba cada detalle, cada gesto, cada palabra. Noté cómo Adrián dejaba su teléfono desatendido, cómo Jimena hablaba por teléfono con su prima sobre los grandes planes que tenían, sin saber que cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. Eran descuidados, confiados en su superioridad, en mi supuesta debilidad. Y esa confianza sería su perdición, su caída inevitable, su ruina, su deshonra pública. Mi primera acción fue sutil, casi imperceptible. Con la excusa de que mi viejo teléfono ya no funcionaba bien, le pedí a Adrián que me ayudara a configurar uno nuevo. Mientras él estaba distraído, absorto en la tecnología, instalé discretamente una aplicación de grabación de voz en su propio dispositivo, una que se activaría con palabras clave específicas y enviaría los audios a una nube segura, lejos de su alcance. También, con la excusa de organizar viejos documentos en el estudio, comencé a revisar los papeles que Adrián y Jimena dejaban a la vista, sin el menor cuidado. Encontré recibos, estados de cuenta, y lo más importante, correspondencia que antes llegaba a mi nombre, ahora redirigida a ellos. Todo era parte de su plan para tomar el control, para borrar mi existencia de mi propia casa, de mi propia vida. Cada descubrimiento alimentaba mi determinación, transformando mi dolor en una fuerza imparable, en una sed de justicia que me consumía por dentro, una llama que ardía con más intensidad cada día. Adrián y Jimena, ajenos a mi despertar, se volvieron más audaces, más descarados. Jimena, con su sonrisa forzada, me trajo folletos de residencias para ancianos, hablando de las maravillosas comodidades y la compañía que tendría allí, como si me estuviera haciendo un favor. Adrián, por su parte, insistía en que firmara unos papeles de rutina para facilitar la administración de la casa, documentos que, estoy segura, me despojarían de todo. Me negué con una sonrisa, diciendo que necesitaba tiempo para leerlos. Con calma, que mis ojos ya no eran los de antes, que la letra pequeña me cansaba.
Ellos se miraban, impacientes, frustrados, pero no podían presionarme demasiado sin levantar sospechas. Su impaciencia era mi aliada, su arrogancia, mi ventaja. Yo era la anciana frágil, la que necesitaba ayuda, la que no entendía de asuntos modernos. Y ellos, los jóvenes y astutos, caerían en su propia trampa, una trampa que yo misma estaba tejiendo con hilos de paciencia y astucia, un plan meticuloso que los llevaría a su perdición, a su propia destrucción. Fue durante una de mis limpiezas en el estudio de Adrián que encontré algo que no encajaba, algo que desentonaba con el resto de sus papeles. Un sobre discreto, escondido bajo una pila de revistas viejas, como si intentara ocultar un secreto. No era un documento de la casa, ni un recibo de sus gastos habituales. Era un papel con membrete de un lugar que no reconocía, con números y fechas que no tenían sentido para mí en ese momento. Lo guardé, mi corazón latiendo con una nueva clase de presentimiento, una corazonada que me decía que este era el hilo del que debía tirar. Este papel, ¿qué significaba? Había algo más oscuro detrás de todo esto que yo aún no veía, algo que superaba incluso su plan de despojarme de mi hogar. La respuesta a esa pregunta me llevaría a las profundidades de su engaño, a la raíz de su maldad. El papel que encontré en el estudio de Adrián se convirtió en mi obsesión, en el enigma que debía descifrar. No era un documento legal, ni una factura común. Parecía un registro, una especie de recibo de pago, pero los nombres y las cantidades eran extraños, desproporcionados. Decidí que era hora de involucrar a Isidora, mi amiga de toda la vida. Y una abogada brillante, una mujer de confianza inquebrantable. La invité a tomar el té, como solíamos hacer cada jueves, y con la mayor naturalidad posible, le mostré el papel. No le conté toda la historia de inmediato, solo le pedí su opinión sobre la autenticidad y el significado de ese documento, fingiendo que lo había encontrado por casualidad. Sus ojos, siempre agudos y perspicaces, se detuvieron en ciertos detalles, en el logo de un lugar que, según ella, era conocido por sus actividades clandestinas. Un casino ilegal, me explicó, un antro de perdición donde las deudas se cobran de formas poco convencionales, a menudo con violencia y amenazas, un lugar donde la desesperación se convierte en un negocio lucrativo. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Adrián no solo quería mi casa, estaba metido en algo mucho más turbio, algo que ponía en riesgo no solo su vida, sino la de Jimena también. Isidora, con su discreción habitual y su red de contactos, comenzó a investigar. En pocos días, me confirmó mis peores sospechas. Adrián tenía una deuda de juego astronómica, contraída en esos círculos oscuros, una suma que lo ahogaba. El dinero de la venta de mi casa no sería para su futuro con Jimena, como él le había hecho creer, sino para saldar sus deudas y, lo que era aún más impactante, para huir del país, para desaparecer y dejar a Jimena a su suerte. Jimena, su supuesta cómplice, era tan víctima como yo, aunque de una manera diferente, una marioneta en sus manos, ignorante de su propio destino, ciega a la verdadera naturaleza del hombre que decía amarla. Esta nueva información cambió por completo mi perspectiva. La traición de Adrián no era solo hacia mí, era una red de engaños que envolvía a Jimena también, una telaraña de mentiras que él había tejido con maestría. Ella, con su ambición y su falta de escrúpulos, había sido una herramienta en sus manos, una pieza más en su juego de ajedrez. Pero ahora, yo tenía la información que podía desmantelar todo su plan, y no solo salvarme a mí, sino también, de alguna manera, a ella, de un destino aún peor. La ira que sentía por Adrián se mezcló con una extraña sensación de compasión por Jimena, quien, a pesar de todo, estaba a punto de ser traicionada de la peor manera por el hombre en quien confiaba ciegamente. Mi corazón, aunque herido, encontró un nuevo propósito, una razón para luchar, no solo por mí, sino por la justicia en sí misma. Jimena, ajena a la verdadera magnitud de la situación, continuaba con su papel de no era preocupada, su actuación cada vez más convincente. Insistía en que yo me deshiciera de mis muebles viejos, que modernizara mi guardarropa, que me preparara para una nueva etapa en mi vida, una etapa que, según ella, sería maravillosa. Cada una de sus sugerencias, antes irritantes, ahora sonaban huecas, patéticas, como las palabras de un títere. Ella creía que estaba construyendo un futuro, un castillo en el aire, cuando en realidad, estaba cavando su propia tumba, sin saberlo, sin tener la menor idea de la espada de Damocles que pendía sobre su cabeza. Yo la observaba, con una mezcla de lástima y una creciente determinación. La partida había cambiado, y yo tenía la carta maestra,
el as bajo la manga. Ahora lo entendía todo. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Y mi venganza sería tan meticulosa como su engaño, tan precisa como un reloj suizo. ¿Estaban listos para lo que venía? No lo creo. La justicia sería servida, a mi manera, con la elegancia y la frialdad de quien ha esperado el momento perfecto. La mañana de la reunión llegó con un sol radiante, casi burlón, contrastando con la tormenta que se avecinaba. Convoqué a Adrián y Jimena, a Isidora, mi abogada, y a Leandro, un respetado corredor de bienes raíces, bajo el pretexto de discutir la venta de la casa y mi futuro en una residencia. Elegí la sala de estar, el corazón de mi hogar, el lugar donde había compartido tantos momentos felices con Paul y con mi familia, como el escenario para esta revelación. Quería que la verdad resonara en cada rincón de esta casa que ellos habían intentado arrebatarme, que cada pared fuera testigo de su caída y de mi triunfo, de la reivindicación de mi dignidad. Adrián y Jimena llegaron con sus sonrisas ensayadas, sus aires de superioridad, su falsa amabilidad. Se sentaron frente a mí, con la confianza de quien cree tener la partida ganada, de quien se siente invencible. Isidora, con su rostro impasible, tomó asiento a mi lado, su presencia un faro de calma en medio de la tormenta. Y Leandro, con su profesionalismo habitual, se preparó para lo que creía sería una simple transacción, un negocio más. Comencé la reunión con una calma que los desarmó, una voz serena que ocultaba la tempestad en mi interior. Hablé de mi edad, de mi deseo de simplificar mi vida, de la generosidad de Adrián al ayudarme con mis asuntos, usando sus propias palabras contra ellos. Ellos asintieron, complacidos, con sonrisas de suficiencia, sin sospechar la trampa que se cerraba a su alrededor, sin darse cuenta de que estaban a punto de caer en su propia red, una red tejida con sus propias mentiras y ambiciones desmedidas. Entonces, con una voz que no vaciló, una voz que resonó con la fuerza de la verdad, dije: antes de que hablemos de la venta, hay algo que quiero que escuchen. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación. La misma que había descubierto en el estudio de Adrián, la prueba irrefutable de su traición. Sus voces, claras y nítidas, llenaron la habitación, revelando su crueldad. Es una carga, declararla incapaz, vender la casa. Cada palabra era un martillo golpeando la fachada de su engaño, demoliendo su castillo de mentiras. Los rostros de Adrián y Jimena se transformaron. La sonrisa de Jimena se desvaneció, reemplazada por una palidez mortal, sus ojos reflejando el horror. Adrián, con los ojos desorbitados, intentó balbucear una excusa, pero sus propias palabras lo ahogaban, lo condenaban sin piedad, lo exponían ante todos los presentes. No me detuve ahí. Una vez que la grabación terminó, miré a Jimena directamente a los ojos, con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Jimena, dije, hay algo más que necesitas saber. Reproduje otra grabación, una que revelaba el plan de Adrián de huir del país con el dinero de la venta, abandonándola a ella también, dejándola en la ruina. El silencio que siguió fue ensordecedor, un silencio cargado de incredulidad y dolor. Jimena se levantó de golpe, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y furia. ¿Qué? Adrián. ¿Es esto cierto? Su voz era un grito ahogado, un lamento que resonó en la habitación. Adrián, acorralado, solo pudo bajar la mirada, su silencio una confesión, una admisión de culpa que lo exponía por completo, sin escapatoria posible. Isidora, mi fiel aliada, intervino en ese momento, con la precisión de una cirujana. Con una voz firme y autoritaria, explicó las implicaciones legales de las acciones de Adrián, no solo por el intento de fraude, sino también por sus deudas de juego clandestinas, que lo ponían en una situación aún más precaria. Leandro, el corredor, observaba la escena con una expresión de asombro, testigo involuntario de la caída de un imperio de mentiras, de la desintegración de una familia. La confrontación no fue una pelea, no hubo gritos ni golpes, sino una disección fría y calculada de la verdad. Adrián, despojado de sus máscaras, se encogió, su arrogancia reemplazada por el miedo, por la vergüenza. Jimena, traicionada por el hombre que amaba, se derrumbó en lágrimas, su mundo hecho pedazos ante sus propios ojos, sin consuelo alguno. La justicia, a veces, no necesita espadas ni tribunales, solo la verdad desnuda, expuesta a la luz del día. Con la ayuda de Isidora, me aseguré de que la casa fuera vendida, pero esta vez, bajo mis términos, con todas las garantías legales. El dinero se destinó a un fondo fiduciario para mi bienestar, asegurando mi independencia y mi paz, mi tranquilidad.
Adrián enfrentaría las consecuencias de sus acciones, no solo legales, sino también las de su propia conciencia, si es que le quedaba alguna, si es que alguna vez sentiría remordimiento. Jimena, por su parte, tuvo que enfrentar la realidad. De haber sido cómplice y víctima a la vez, una lección amarga que la marcaría para siempre. No sentía alegría en su sufrimiento, solo la fría satisfacción de la justicia, de haber puesto las cosas en su lugar, de haber restaurado el equilibrio que ellos habían intentado romper. Mi vida, después de la tormenta, encontró una nueva calma, una serenidad que nunca antes había experimentado con tanta profundidad. La casa, mi hogar de tantos años, se fue, sí, pero me dejó algo mucho más valioso, mi libertad y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me subestimara, que nadie pisoteara mi dignidad. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en la juventud o en el poder, sino en la sabiduría que se gana con el tiempo, en la capacidad de levantarse después de cada caída, de reconstruirse a sí mismo. Ahora, disfruto de mis orquídeas, de mis libros, de la compañía de amigos leales como Isidora, que estuvieron a mi lado en los momentos más difíciles. La soledad ya no es un vacío, sino un espacio para la reflexión, para la gratitud, para el crecimiento personal. Y cada día, al despertar, sé que soy la dueña de mi propio destino, una mujer que, a sus 86 años, encontró la fuerza para reclamar lo que era suyo, para vivir plenamente, sin arrepentimientos, con la cabeza en alto, orgullosa. De cada paso dado, quiero leer sus historias y sus opiniones en los comentarios. Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor, suscríbanse, denle un me gusta y compártanla.